Bueno, hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo. Hemos dicho en la enseñanza pasada, comenzamos con una enseñanza que se titulaba ¿qué es el Espíritu Santo? Porque algunos consideran que el Espíritu Santo es una fuerza, otros consideran que el Espíritu Santo es el mismo Padre, Hijo, Espíritu, son uno solo, o sea, se llama como modalismo. Y otra doctrina que es la trinitaria, que considera el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Hoy vamos a analizar la obra del Espíritu Santo. Y cuando analizamos la obra del Espíritu Santo, pues se confirma que el Espíritu Santo es una persona que tiene intelecto, que puede ser engañado, se le puede mentir, pero obviamente Él saca a la luz la verdad. El Espíritu Santo nos da gozo, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo tiene las mismas calidades que el Padre y que el Hijo. Por consiguiente, no es una fuerza, ni es una forma nueva de presentarse el Padre, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Hoy vamos a seguir con esa enseñanza titulada La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Primero que todo tenemos que mirar que el Espíritu Santo convence, es el único que convence. Nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros hacemos muchas cosas por Dios, por lo que Él ha hecho nosotros y por lo que Él nos manda a hacer, predicar la palabra. Pero nosotros no convencemos a nadie. Nuestra misión es predicar el Evangelio. El que convence es el Espíritu Santo. ¿Y qué significa convencer? Significa que abre nuestros ojos espirituales, porque a una persona, por mucho que se le explique sobre el Evangelio, que tenemos que pedirle perdón a Dios, que tenemos que buscar la salvación a través de Jesucristo, muchas veces no va a entender. Eso es la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona, que lo convence de qué. Lo convence primero de pecado. ¿Qué significa convencer de pecado? De que crean en Cristo, pero no como han creído anteriormente. Simplemente una persona que está en un crucifijo ahí, que no puede hacer nada por nosotros, sino que es más digno de compasión Él que nosotros. Sino que creemos en Cristo como dice la Escritura. En Juan 7:38 nos dice, el que cree en mí, o sea, está diciendo Jesucristo, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que va a venir el Espíritu Santo, porque el río de agua viva es el Espíritu Santo que nos vivifica, que nos da viento, que nos da vida para seguir en esta vida espiritual que nos da. Y además nos convence que confiar en nuestras buenas obras no nos sirve de nada, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante su presencia, porque están manchadas de pecado, que solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario es la que nos redime. Muchas veces las buenas obras que nosotros hacemos nos pueden llevar el orgullo a decir, es que yo soy buena persona, es que yo soy mejor que otra persona, que otro hermano que hace esto y que hace esto otro. Las buenas obras nos pueden llevar al orgullo por hacer buenas acciones. Y nos puede llevar obviamente a la vanagloria. Tenemos que hacer es confiar en lo que Cristo hizo por nosotros, porque la Biblia nos dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, tenemos que reconocer nuestra condición humilde, y humilde significa tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros, no creernos más que nadie. Es más, en la Biblia nos relata una historia entre el publicano y el fariseo, y vemos cómo el publicano se da golpes de pecho diciendo que él ayunaba, que él iba a la iglesia, que él hacía muchas cosas por Dios, mientras que el publicano se daba golpes de pecho diciendo, sé propicio en mí que soy pecador, Señor. Y dice la Biblia en Lucas 18:14, dice Jesucristo, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, que nosotros no tenemos que ufanarnos de las buenas obras que nosotros hagamos, porque las buenas obras que nosotros hacemos es porque Cristo obra en nosotros a través de su poderoso Espíritu Santo y nos lleva a hacer las buenas obras. Es decir, que lo que es nuestro solamente son las malas obras que podamos hacer. Y pidámosle al Señor que nos ayude, Señor, y que crea en nosotros un nuevo espíritu conforme a su voluntad. En Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Nosotros somos justificados no por nuestras buenas obras o porque no quebrantemos la obra de la ley, sino por nuestra fe en Jesucristo. Y sigue diciendo Gálatas 2:16, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo nos convence de pecado, y el mayor pecado que puede tener una persona es no creer en Cristo, como dice la Escritura, porque muchos creen en Cristo a su manera. Tenemos que creer en Cristo como dice la Escritura. Pero también hay otra cosa importante, que el Espíritu Santo, además de convencernos de pecado, nos convence de justicia. Así nos dice
Juan 16, verso 8, dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa de justicia? Que por la obra de Cristo en la cruz somos justificados ante el Padre, por la muerte y resurrección de Cristo. La muerte significa el perdón de nuestro pecado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y su resurrección significa la promesa de vida eterna que cada uno de nosotros tenemos cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Así como dice Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que nosotros somos justificados por la fe en la obra de Cristo, no en nuestras obras, porque nuestras obras no nos van a salvar. Porque si nuestras buenas obras nos salvaran, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino a morir por nuestros pecados, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, y que murió conforme a la Escritura y que resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras. Entonces vemos que nuestro Señor, el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, nos convence de pecado, de justicia, pero también nos convence de juicio. ¿Qué significa convencernos de juicio? Que nos revela que el actuar de Satanás es que él es mentiroso, engañador, tentador, confunde y es rival de Dios y de los hombres. Pues no nos creamos que Satanás simplemente viene a asustarnos o a meternos miedo. No, simplemente él es engañador, él es mentiroso, él es tentador. ¿Qué quiere decir que es mentiroso, que es engañador? Hace que las personas mientan, que engañen. Cuando nosotros engañamos a alguien y decimos mentira, estamos siendo hijos de Satanás. Porque el único mentiroso, el padre de toda mentira es Satanás. Si nosotros decimos mentira, nos constituimos en hijos de Satanás. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 8:44. Dice nuestro Señor Jesucristo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Es decir, que cuando nosotros decimos mentira, nos estamos comportando como hijos de Satanás. Pero cuando nosotros hablamos verdad, somos hijos de nuestro Padre Celestial, que es el príncipe de la verdad, es por excelencia el portador de la verdad, nuestro Rey Jesucristo, que es el Rey de la verdad, Jesucristo, Rey de la verdad. Entonces vemos que Satanás es, además de mentiroso, es tentador. Su función es inducirnos a pecar, que no cumplamos la palabra de Dios, que creamos en las mentiras, en la tergiversación de la palabra que Él hace. Imagínense que impulsó a nuestro Señor Jesucristo, trató de inducir a nuestro Señor Jesucristo a pecar. Quiere decir que nosotros cuando somos tentados no pecamos, pecamos cuando nos dejamos llevar por la tentación. En Marcos 1:2 aquí nos relata la historia cuando Jesucristo fue tentado. Dice que, y el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con la fiera, y los ángeles le servían. Es decir, que la función de Satanás es inducirnos a pecar, pero nosotros tenemos que perseverar en la verdad, en la palabra de Dios, no dejarnos llevar por las tentaciones que Él nos induce. Y las tentaciones están en función de nuestra tendencia a pecar, porque nosotros somos muy tendientes a pecar. ¿Por qué? Por ese instinto que nosotros tenemos, por la maldad que está en nuestros corazones. Y además también Satanás, el actuar de Satanás que confunde la mente de los incrédulos. Por eso en 2 Corintios 4:4 nos dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no restablezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero también Satanás es el rival de Dios. ¿Por qué es rival de Dios? Porque tergiversa la palabra. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, Él trata de tergiversarlo. Y también crea en el hombre incredulidad. Se opone a la obra de Dios y a la fe de los creyentes. Busca dividir y destruir a la iglesia. Y esa es la función de Él. Entonces, vemos que aquí el actuar del Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ya vimos cada uno de esos tres. Pero además de eso, nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos la seguridad en nuestra relación con Dios. Tenemos certeza de su actuar en nuestro favor, como dice Romanos 8:16, que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de ahí surge precisamente la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Además también el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad transforma al creyente. Nos capacita mediante la regeneración y la renovación para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad y su propósito.
Pero esa transformación del creyente se requiere colaboración del cristiano, porque el Espíritu Santo nos regenera nuestro pensamiento y nos renueva en una nueva criatura, pero nosotros tenemos que una responsabilidad de actuar, de colaborar con esa renovación y esa regeneración que ha hecho el Espíritu Santo para que reflejemos, para que reflejemos su carácter y su voluntad. Efesios 4:22 nos dice, aquí nos habla precisamente de la colaboración del cristiano en la renovación y regeneración que hace el Espíritu Santo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que todo el problema está en nuestra mente, en el engaño que Satanás ha puesto en nuestra mente, en las mentiras que nuestra misma concupiscencia nos ha inclinado a pensar que es Dios. Tenemos que renovar, quitar todos esos pensamientos que nosotros venimos arrastrando de nuestras tradiciones, de nuestra cultura ancestral, que nos han venido influyendo de cómo es Dios. Entonces tenemos que pensar todo conforme a la Escritura. Por eso la Biblia nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, que tenemos que creer en Cristo, no como nosotros creemos que es Cristo, sino como dice la Escritura, para que el Espíritu Santo sea el que nos renueva. Dice el verso 23 del capítulo 4 de Efesios, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado en Dios, en justicia y santidad y verdad. Otra función del Espíritu Santo es que nos asiste en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, Él nos asiste y nos da fortaleza para seguir adelante. Nos guía a la verdad, nos recuerda las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, siempre seremos unos aprendices del Espíritu Santo. Pidámosle en oración que nos ayude. La palabra de Dios nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala y Dios nos la dará a mano llena. Siempre seremos aprendices de la palabra de Dios. Siempre seremos aprendices del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Es una renovación constante. No podemos decir que porque tengamos 10 años, 15 años en el Evangelio, ya estamos renovados. No, la renovación es constante. A pesar que tengamos 20, 30, 40 años en el Evangelio, tenemos que estarnos renovando constantemente. Renovando en el poderoso Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos guía en nuestra debilidad y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Nos trae a la mente constantemente las cosas que Jesús dijo cuando somos tentados. Cuando somos tentados, siempre a la mente nos va a venir la palabra de Jesús para fortalecernos, para que no caigamos en tentación. La tentación es mala, lo malo es caer en la tentación. Acuérdense que la tentación es pecado, porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Así que tenemos que seguir adelante. Además, también el Espíritu Santo nos asiste en la oración. Muchas veces no sabemos cómo orar. Pidámosle la dirección al Espíritu Santo. Él nos conecta con Dios cuando no sabemos cómo hacerlo, cuando somos débiles. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vemos aquí características fundamentales de por qué el Espíritu Santo es una persona. Porque nos convence. El único que puede convencer es una persona. En este caso, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Nos transforma como creyentes, nos capacita constantemente, nos asiste en nuestra debilidad y en la oración. Cuando no sabemos cómo orar, pidamos la dirección del Espíritu Santo. Pero además otra cosa que produce el Espíritu Santo en nosotros, produce fruto. Un fruto que tiene 9 características fundamentales. El fruto del creyente en la vida del cristiano. Revela el carácter transformado del creyente. Es decir, que cuando nosotros somos creyentes, tenemos que dar fruto. ¿Y cuál es el fruto del cristiano? Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Es decir, que nadie nos puede criticar ni tachar de pecadores cuando nosotros damos fruto del Espíritu Santo. ¿En qué consiste el amor? Que es como fruto, una de las características del fruto del Espíritu Santo. Primero tenemos que mirar que el amor que señala el mundo es diferente al amor que señala Dios. El amor del mundo se basa en emociones, deseos, necesidades personales. Puede estar motivado por el deseo de recibir algo a cambio. Cuando las personas del mundo quieren conseguir algo a cambio, se portan amorosas, cambian sus emociones para conseguir lo que quieren. Una vez consiguen lo que quieren, es otra cosa. Entonces, el amor del mundo se basa en emociones, deseos, necesidades personales. En otras palabras, son sentimientos. El mundo considera el amor como un sentimiento. El amor para Dios no es sentimiento, es una decisión. Nosotros debemos decidir amar a Dios, así como Dios decidió amarnos a nosotros. En Juan 3:16 nos revela el verdadero significado del amor.
Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, el amor se demuestra con hechos, con decisión vehemente de hacer algo por alguien. Dios entregó a su Hijo en demostración de su eterno amor hacia nosotros. Entonces vemos que el amor que Dios nos profesa, que Dios nos revela a través de la palabra de Dios, es una decisión, es una determinación. Y nosotros tenemos que demostrar nuestro amor hacia Dios y al prójimo. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley de Dios. Por eso en Marcos 12:30 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces vemos aquí cómo la diferencia entre lo que significa el amor para el mundo y el amor para Dios. El amor para el mundo está basado en sentimientos, en deseos, en necesidades personales, mientras que el amor que Dios nos manifiesta a través de su palabra es un amor fundado en la decisión, determinación de seguir a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. También otra característica del fruto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es el gozo. ¿Qué es un gozo? ¿Qué significa gozo? Es un sentimiento de complacencia, ¿verdad? Que si nos sintamos satisfechos por algo, es un gozo. Pero el gozo que dice el mundo proviene de circunstancias externas, como cuando conseguimos el éxito en el trabajo o en un proyecto que hemos realizado, sentimos un gozo, una satisfacción. Cuando terminamos los estudios, culminamos nuestra carrera y obtenemos un título, sentimos un gozo, ¿verdad? Por el éxito alcanzado. Cuando conseguimos un trabajo anhelado, sentimos un gozo. Por eso es un gozo basado en el éxito, en algo pasajero. ¿Por qué? Porque después vienen otras circunstancias que nos van a quitar o nos pueden quitar el éxito, el gozo. También ese gozo del mundo puede provenir por la riqueza, cuando tenemos bienes que deseamos, que anhelamos, cuando compramos la casa de nuestros sueños, cuando compramos el carro de nuestros sueños, cuando adquirimos un bien que deseamos, cuando cambiamos el celular por otro mejor o más moderno, sentimos un gozo, esa satisfacción de haber conseguido lo que queremos por la riqueza de los bienes, ¿verdad? Y también podemos sentir gozo en el placer. En el placer, muchos sienten un gozo cuando están comiendo una comida que les gusta demasiado. Sienten un placer, un gozo. Ese es el gozo del mundo. Pero ¿qué pasa? Ese gozo es efímero, es decir, que es temporal. Puede desaparecer rápidamente cuando las circunstancias cambian o cuando enfrentamos dificultades. Cuando conseguimos ese trabajo que anhelamos, tenemos el gozo, pero cuando vienen las dificultades en el trabajo, los esfuerzos que tenemos que hacer para conseguir las metas, muchas veces se nos puede ir el gozo. Entonces vemos que ese gozo que el mundo predica es efímero, es pasajero. Cambia cuando las circunstancias cambian, cuando nos enfrentamos a dificultades. Es superficial, temporal y basado en circunstancias eternas. Ahora miremos lo que significa el gozo que Dios pregona en su palabra. El gozo que Dios dice en su palabra surge del conocimiento de la salvación y de la comunión con Dios. Cuando nosotros sabemos y reconocemos que somos salvos, nos produce un gozo en nuestro corazón. Un gozo que nadie nos lo puede quitar porque no depende de las circunstancias. Por muchas calamidades que estemos pasando o por muchas circunstancias buenas que estemos pasando, nadie nos los puede quitar porque el gozo de que Dios nos da no depende de las circunstancias, sino de nuestra comunión con Dios, de nuestro conocimiento de nuestra salvación. Ese gozo que Dios nos da persiste en medio de las circunstancias adversas, persiste en medio de las pruebas y tribulaciones. Por eso en Efesios capítulo 12, verso 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, fíjese usted el gozo que tenía Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, él sufrió la cruz, pero estaba con gozo. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que el gozo del cristiano permanece en medio de las adversidades. Es fácil tener gozo cuando las cosas nos marchan bien, ¿verdad? Y la gente baila. El gozo de Cristo me dio, ¿verdad? Y goza y baila. Perfecto, eso está bien, alabar a Dios con danza, con pandero, con cántico. Pero ese gozo se mantiene en medio de las adversidades, ese gozo se mantiene en medio de las pruebas. Si tu gozo nada más es en medio de la alabanza, en medio de las alegrías, y cuando vienen las adversidades, te viene la tristeza, te ofusca y se te debilita la fe, pues tienes el gozo del mundo, no el gozo de Dios. Porque el gozo de Dios permanece en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Es decir, que el gozo que Dios nos da
el mundo no los puede quitar, porque no depende del mundo ni de las circunstancias, sino depende de nuestra comunión con Dios y de nuestro conocimiento de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el gozo que Dios nos da persiste en medio de las tribulaciones. Por eso en Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor. Cuando las circunstancias están bien, no, nos dice siempre. ¿Qué quiere decir siempre? En las circunstancias buenas, o agradables, o perfectas, o de éxito, y también en las circunstancias adversas. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias por las que estemos pasando, depende de nuestra relación con Dios. Sigo diciendo en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y recalco la palabra siempre para que la tengan en cuenta. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, el gozo del Señor permanece siempre en la vida del cristiano, no solamente en los momentos que nos van las cosas bien, sino también en las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas económicos, en medio de los problemas sociales, en medio de los problemas personales, familiares, circunstanciales. También otra característica del fruto del Espíritu Santo es la paz. Miremos qué significa, qué diferencia entre la paz que el mundo ofrece y la paz que Dios nos da. La paz que el mundo ofrece es una paz que se denomina ausencia de conflicto. Mientras todo está bien, tenemos paz en nuestro corazón. Esa es la paz que el mundo señala, ausencia de conflicto. Mientras que la paz que Dios nos ofrece es confiar en sus promesas. La paz que Dios le da abarca todas las áreas de nuestra vida, independientemente en qué momento estén. Entonces, pero ¿qué pasa cuando vienen las aflicciones? La palabra nos dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones al Señor y Él nos escuchará en acción de gracia. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, que oramos y ponemos nuestras peticiones delante del Señor, presentamos ese afán delante del Señor, dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la paz que Dios nos ofrece proviene de un corazón que se entrega a Dios, un corazón que ora ante el Señor en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias adversas, en medio de las calamidades, en medio de las pruebas. Y tendremos paz, confiar en las promesas de Dios. O sea que la paz que ofrece Dios no se llama ausencia de conflicto, es en medio de los conflictos, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades tenemos la paz de Dios. Y eso es un fruto que debemos dar todos los cristianos. No solamente la paz, sino que debemos presentar gozo, amor, paz, pero también paciencia. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad de soportar algo sin alterarse. Esa es la paciencia. ¿Qué dice el mundo sobre la paciencia? Que está fundada en la resignación. Yo me resigno, entonces tengo que ser paciente porque esta persona nunca va a cambiar y yo me resigno. Tengo que resignarme porque fulano es así, entonces él no va a cambiar, tengo que resignarme. O tengo que resignarme que este trabajo es duro y entonces eso me va a dar paciencia para soportar el trabajo porque yo me resigno. Eso es lo que habla el mundo, ¿verdad? El mundo habla de una paciencia fundada en la resignación, en la tolerancia. Pero esto puede llevar a frustración, a resentimiento, a la amargura. Mientras que la paciencia que Dios nos ofrece es fundamental en confiar en las promesas de Dios. Cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios podemos soportar. Tratamos con gracia y misericordia a los demás, no importando lo que nos estén haciendo. En Lucas 22:40 nos dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra de Dios, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces vemos aquí cómo la paciencia, ¿de dónde proviene? Proviene de orarle al Señor. La paciencia que Dios nos ofrece se basa en confiar en su promesa, en confiar en el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Confiar que Dios, todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro propio bien. No una paciencia fundada en la resignación o tolerancia, sino una paciencia fundada en las promesas de Dios. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que la paciencia está en relación directa con la oración. Cuando vengan momentos de amargura, de aflicción en nuestra vida, es momento que nos indica que tenemos que entrar en oración para que pacientemente esperemos en el Señor. Y el Señor siempre escuchará nuestras oraciones y nos brindará su apoyo. Y vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo que cuando iba a ser presentado, iba a ser llevado al monte Gólgota, donde iba a ser sacrificado, Él oró
y le pidió al Padre que quitara esta copa, pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Y dice, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces siempre nosotros tenemos que pedir a Dios, no que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad. Nosotros podemos presentar nuestra voluntad, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabiendo siempre que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, y que la voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra. Las soluciones que nosotros le presentemos al Señor siempre van a ser inferiores a las soluciones que Él tiene en mente para nosotros. Pero como nosotros no entendemos el corazón del Señor, tenemos que decir que se haga tu voluntad y no la nuestra, sabiendo que la voluntad del Señor siempre será mejor que la nuestra. Los propósitos del Señor siempre serán mejores que los nuestros, por muy bueno que sea el plan de nosotros para salir de la adversidad que lo estemos presentando al Señor. Acuérdense que el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro. Otra característica del fruto del Espíritu Santo que tenemos que dar todos, y no solamente uno de los 9 frutos, sino una de las 9 características del fruto, sino todas las 9 características del otro, es la benignidad. ¿Qué significa benignidad? Significa trato amable. Pero el mundo también tiene benignidad. ¿Cuál es la benignidad que habla el mundo? Está fundado en el deseo de mantener una imagen positiva. Yo quiero que la gente tenga una imagen positiva de bien. Yo trato bien a todo el mundo, pero basado en que quiero que la gente me vea bien, que me vean como un jefe respetuoso, como un empleado respetuoso. Entonces trato bien a todo el mundo, o trato de evitar conflictos. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Esa es la benignidad que habla el mundo. O trato de buscar algún beneficio personal. Trata amablemente a otra persona, quién sabe con qué interés. A veces pasa eso, ¿verdad? En el mundo. Trata amablemente a alguien porque quiere un favor de esa persona o quiere algo de esa persona. Entonces la trata amablemente, la trata con mucha cortesía. Pero ¿qué pasa? Que esta benignidad, fruto del mundo, puede cambiar rápidamente si las circunstancias cambian. Si esa persona no es buena conmigo, yo la trato mal. Si esa persona tiene una imagen que a mí no me parece, pues la termino tratando mal. Entonces, la benignidad del mundo está fundada en el deseo, es egoísta, quiere buscar o pretende buscar algo de alguien. Siempre se hace buscando una prebenda de la otra persona. En otras palabras, la benignidad del mundo es como decir, no dan puntadas sin dedar. Cuando tratan bien a las personas buscando algo de esas personas. Mientras que la benignidad que habla Dios, el trato amable que nosotros tenemos que tener con las otras personas, es una benignidad genuina, desinteresada, no depende de las circunstancias. Busca el bienestar de los demás antes que el de uno mismo. Por eso en Filipenses nos dice que tenemos que ser humildes, tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Eso significa tratar bien a los demás, como si ellos fueran superiores a nosotros. Pero sabemos que nadie es superior a nadie, ¿verdad? Todos somos iguales delante de Dios. Solamente el que es superior a nosotros es obviamente nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Por eso en Efesios 4:31 aquí está la razón fundamental por la cual nosotros tenemos que ser benignos. ¿Y cómo tenemos que ser benignos? El mismo Señor nos lo muestra. En Efesios 4:31 nos dice, quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea que el trato amable tiene una característica fundamental, que es, tiene que llevar implícito el perdonar, como Dios nos perdona a nosotros, ser benignos, ser misericordiosos unos con otros, no creernos más que nadie, ni que nos las sabemos todas. Siempre tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y ahí llevamos a ser humildes. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que seamos mansos y humildes como lo es Él. ¿Qué significa ser manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo? Manso, que seamos obedientes a la palabra, porque antes éramos rebeldes. Manso, porque cuando uno dice por lo menos un caballo es manso, quiere decir que es obediente. No pierde su fuerza. Un caballo no pierde su fuerza porque es manso, sino que es obediente a quien lo está montando. Que nosotros debemos ser mansos, obedientes a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, que la tenemos escrita en la Biblia. Y humilde quiere decir que tratemos misericordiosamente a los demás, que los tratemos como si fueran superiores a nosotros. Y no es una sugerencia de parte de Dios, es un mandato para todos y cada uno de nosotros los que nos decimos cristianos. El que no se diga cristiano, pues trate a las personas como quiera. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, debe tratar a las personas con humildad, tratarlas como si fueran superiores a usted mismo.
Y tenemos que tener un carácter perdonador, no importa lo que nos hayan hecho, siempre tenemos que perdonar. Y eso significa que reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a los que nos hacen mal, no importando el mal que nos hagan. Tenemos que ser perdonadores. Acuérdense que si alguien nos hace mal a nosotros, es Dios permitiendo que eso pase para ver cómo reaccionamos nosotros. Es una prueba que nosotros tenemos que solventar. Dios permite circunstancias adversas en nuestra vida para ver cómo reaccionamos a nuestra vida. De pronto es Dios utilizando a esa persona que nos ataque para ver cómo reaccionamos nosotros. Entonces, por eso Dios quiere que nos perdonemos. Porque realmente quien está actuando en todas las circunstancias de nuestra vida es Dios. Y eso significa tener fe. Fe es ver la mano de Dios en todo lo que suceda, todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Circunstancias buenas, malas, regulares, exitosas en nuestra vida vienen de la mano de Dios. Tienen un propósito en nuestra vida. Todo tiene un propósito en nuestra vida y es permitido por Dios. Tanto las cosas buenas, como siempre todo el mundo dice, cuando ven algo bueno, gloria a Dios, pero cuando le pasa algo malo, ay, es que Satanás me tiene como perro en mis. Y no ven la mano de Dios. Gloria a Dios que Job nunca vio la mano de Satanás, siempre vio la mano de Dios. Él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito Jehová por todos los siglos. Tenemos que darle siempre la gloria a Dios, en las circunstancias buenas y en las circunstancias malas. En todo momento siempre la mano de Dios. Pero acuérdense que Dios nunca quiere el mal de nosotros. Cuando permite algo malo, malo para nosotros, es porque Él quiere un cambio generador en nosotros, que generemos cambio en nuestra vida, un cambio para nuestro propio bien. Dios no quiere el mal para nosotros. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Lo que sucede a los que conforme a su propósito son llamados, siempre es para su bien. Entonces, todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Así que aprendamos a confiar en la mano poderosa de Dios y que Dios es soberano en todas las circunstancias. También otra característica del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es la templanza. Cuando me volé la bondad, que es hacer el bien. Bondad, hacer el bien. ¿De dónde surge? ¿Cómo considera el mundo la bondad? El mundo considera que la bondad surge de las normas sociales. Tenemos que ser buenas personas, tratar bien a los demás, de expectativas culturales o de conveniencias personales. Hacemos el bien a las demás personas por conveniencia personal. Entonces, la bondad del mundo puede ser selectiva, mostrándose solo hacia aquellos que consideramos dignos o que puedan ofrecer algún beneficio, que nos puedan dar algún regalo o algún beneficio. Entonces, tratamos bien a la persona si podemos conseguir algo bueno de ella. Si no conseguimos nada bueno de ella, la tratamos mal. Entonces, esa es la bondad del mundo. Surge de normas sociales, de expectativas culturales, de conveniencia personal. Mientras que la bondad que Dios establece es incondicional. Y se manifiesta en todas las áreas de la vida del creyente, independientemente de las circunstancias, perdura en medio de las dificultades y desafíos. En Romanos 12:7 nos dice, no paguéis mal a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, que si nos hacen mal, no importa, siempre paguemos bien. Siempre paguemos bien, aunque nos estén pagando mal. Ante una circunstancia mala que nos hagan a nosotros, ante una actitud mala, siempre la mejor respuesta que nosotros tenemos que dar es actuar bien, perdonar. La mejor forma de actuar bien con una persona es perdonarla. Vea, porque la falta de perdón es como tomarse un veneno para que le haga daño a otro. No, es que yo no lo perdono a él, estoy haciendo daño yo soy el que me hago daño por no perdonar. Recuerde eso. No perdonar a alguien es tomarse un veneno para que le haga efecto al otro que usted tiene rabia. Aquel que no quiere perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos, somos nosotros. Nosotros somos los más beneficiados. Primero porque nuestras defensas se suben. Y segundo porque cumplimos el mandato de Dios que tenemos que ser perdonadores. No importa lo que nos hayan hecho. Entonces perdonar no es una opción, es una obligación para el cristiano. Entonces la bondad para Dios, hacer el bien, es incondicional. No depende de qué queremos conseguir de alguien. No tenemos que mirar qué beneficio podemos tener, sino que siempre paguemos bien aunque nos hagan mal. Procuremos el bien delante de todos los hombres. Otra característica del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es la fe. ¿Qué es la fe? Es confianza, seguridad. La fe que el mundo pregona puede basarse en la confianza en uno mismo. Aquí yo tengo fe que voy a ganar el examen, yo tengo fe que voy a conseguir el trabajo, yo tengo fe que puedo conseguir tal cosa. Esa es autoconfianza, esa es vanagloria. La fe del mundo está basada en confianza en uno mismo, en razón, en evidencia tangible. Yo tengo fe
de que esta herramienta me va a servir para tal cosa, o sea, porque tiene evidencia tangible que esa herramienta sirve para tal cosa, que este cuchillo sirve para cortar tal cosa, o esta sierra sirve para cortar este metal, porque tiene una evidencia tangible, tiene una fe en esa evidencia tangible. Pero ¿qué pasa? Que esa evidencia tangible puede cambiar o desaparecer cuando las circunstancias cambian. Mientras que la fe que Dios señala, la que Dios se predica en la palabra de Dios, se basa en la confianza en Dios y en su palabra, y Él nunca falla. Persevera en medio de las tribulaciones. Por eso en Efesios 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es la fe? Es ver el actuar de Dios, aunque las circunstancias no sean favorables a nosotros. Eso es básicamente lo que es fe, es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros? El actuar de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, como dice Romanos 8:28. La convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no vemos? La mano de Dios actuando a nuestro favor siempre, en todas las circunstancias, tanto buenas como las que consideramos malas, lo hago entre comillas, porque todo al final es para nuestro bien. Otra característica del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La condición de manso, dócil. Y eso se refiere con una actitud del corazón. La mansedumbre del mundo puede ser motivada por temor, por conveniencia, para evitar conflictos, para mantener la imagen tranquila en el exterior, pero puede desaparecer rápidamente ante las adversidades o la presión externa, mientras que la mansedumbre de Dios está motivada por un profundo amor y confianza en Dios. Nos conduce a tener una actitud humilde hacia los demás. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:5 nos dice, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos recibirán por heredad la tierra. Tenemos que ser mansos, porque ellos recibirán la heredad de la tierra. También la última característica del fruto del Espíritu Santo es la templanza. Nosotros consideramos la templanza como dominio propio, pero el mundo tiene una opinión diferente a lo que Dios piensa sobre la templanza. El mundo piensa que la templanza puede provenir por razones como de salud, estética, control personal, motivada por el deseo de agradar a los demás. ¿Sí? Mantenemos una actitud de templanza, de dominio propio, ¿verdad? Hacemos las cosas justas, correctas, delante de los demás para que nos vean, por salud. Tengo templanza de no comer lo que me perjudica por salud. Esa es templanza, ¿verdad? No tomo azúcar porque eso me hace daño. Tengo templanza, me mantengo en no tomar azúcar porque me hace daño, no tomar sal. O por estética, o por control personal. Eso es la templanza, motivada por el deseo de agradar a Dios o vivir una vida de conformidad conforme a sus enseñanzas, es la que Dios nos dice. Y esa debe estar motivada para agradar a Dios. Proverbio 25:28 nos dice, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, la rienda nos la da Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Eso se llama la templanza que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dar fruto del Espíritu que abunde en nuestra cuenta, como dice Gálatas 5:22. El Espíritu Santo produce fruto en la vida del creyente. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo es una persona. Para la próxima enseñanza tendremos una definición sobre los dones espirituales y analizaremos cada uno de los dones espirituales. Por lo pronto, esta es la enseñanza hasta el día de hoy. Espero que la atesoren en sus días y lo más importante es que lo pongan por obra. Damos gloria a Dios por esta enseñanza y por su palabra. Amén.